consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi permanecerá.
sorprenden porque veo que son un pueblo de oración. ¡Aleluya! Eso es bueno. Eso es bueno. La base del cristiano tiene que ser la oración. Fíjense que Jesús, antes de empezar su ministerio, él fue un hombre de oración. Antes de empezar su ministerio, él se fue al desierto y oró y ayunó por 40 días y por 40 noches. Entonces el Señor, durante el principio de su ministerio y durante su ministerio, Él demostró y sentó bases bíblicas y doctrinales para nosotros de que la oración tiene que ser base, tiene que ser una base para nosotros. Y por eso yo les animo, hermanos, yo les animo a que sigamos en este sentir. De nada nos va a servir a nosotros a hacer otras cosas si nosotros no tenemos la oración. Vamos entonces a ser carnales y vamos a crear otras cosas indiferentes a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros nos sometemos a la oración, entonces nosotros podemos encontrar la voluntad de Dios de una forma eficaz. No anuncié este tema, no lo puse en Facebook por causa de tiempo y cosas que tenía que hacer. Sin embargo, yo quiero tocar el tema con ustedes sobre la oración perseverante. He estado hablando los días martes sobre la oración, así que si usted quiere puede llevarse los temas. Está el tema de la oración, está el tema de la oración del justo o de los justos, y está la oración de Salomón. Ahora vamos con un tema más sobre la oración, que es la oración perseverante. Todos los temas que he tocado sobre la oración son importantes porque son perspectivas de la oración. Es decir, que si solo tenemos un concepto de la oración, pero no tenemos el otro concepto, entonces no vamos a poder nosotros desarrollar y recibir también la bendición de lo que es la oración. Entonces, a manera así de recapitulación, así rápido, por ejemplo, en la oración de Salomón aprendimos que la oración tiene que tener una prioridad. Y la prioridad se encuentra únicamente en lo que concierne a qué es la voluntad de Dios, y de esa manera Dios la va a responder. Sin embargo, ahora yo voy a tocar el tema de la oración perseverante en el sentido de que, aunque nuestra oración tiene que tener una prioridad y tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios, de todas formas nosotros necesitamos orar por todo lo que nosotros necesitamos, porque hay cosas que de repente se dan en nuestra vida. Digamos que yo me levanto hoy temprano y de repente se me presenta una necesidad inmediata, como por decirles así, yo necesito dirección, digamos, como para hablar con un jefe, por decirlo de esa forma. Eso yo no lo tenía previsto el día de ayer, ni mucho menos el día de antier, pero como fue una emergencia que se presentó hoy, entonces eso lo puedo presentar delante de Dios y decirle: Señor, por favor, obra de acuerdo a tu voluntad en esto que va a suceder o en esto que va a pasar. Digamos que otra vez, en la oración de Salomón nosotros aprendimos de que en nuestra oración tiene que ser hecha de acuerdo a lo que sabemos que Dios quiere. Digamos, Señor, a Dios le gusta nuestra santificación. Entonces nuestra oración debe de ser: Señor, ayúdame a yo ser santo, ayúdame a yo ser apartado, ayúdame a yo poder agradarte. Pero no vamos a orar solo eso, sino vamos a orar, digamos, cada situación que se nos presente en la vida. Porque tenemos que orar cuando nos levantamos, tenemos que orar en el transcurso de la vida. Y a eso se refiere, digamos, lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice: sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Es más, si quiere leámoslo. Colosenses capítulo 4, versículo 2, y ya vamos a entrar en detalles, si ustedes quieren, en el tema que tengo para ahora. Esto es de suma importancia, que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios.
Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. O sea, la importancia de que nosotros estemos orando constantemente. Eso es de suma importancia, porque nosotros necesitamos darle a conocer a Dios todas nuestras peticiones. Gracias, hermana Man. Todas nuestras peticiones. Tenemos que perseverar en la oración. Ahora, mire, yo sé que el tiempo se nos ha ido un poquito, pero vamos a platicar, no se preocupe. Todavía falta mucho, así que no se preocupe. Mire, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1 y versículo 14. Y aquí vamos a entrar en detalle por qué la oración perseverante es de suma importancia y qué beneficio nos trae el orar constantemente. Dice Hechos 1:14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, ¿qué era lo que había pasado acá? Fíjense que ahí mismo en el capítulo 1, si usted quiere lea conmigo, capítulo 1, versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, es decir, miren, atiéndanme un poquito, ahorita les explico. El Señor había resucitado. Entonces ahora el Señor Jesús se les presenta a los apóstoles y dice que estaban reunidos y le preguntaron al Señor, ya después que el Señor resucitó. Como ya lo vieron resucitado, entonces pensaron que iba a ser, que Él ya iba a restaurar el reino como rey, como Mesías, porque había resucitado. Entonces le dicen los discípulos ahí en el versículo 6, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces Jesús les dice: no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ahora, cuando el Señor les dio esta orden y los encontró ya reunidos, entonces Él les dice: ok, miren, no voy a restaurar ahorita los tiempos, y ni a ustedes les interesa saberlo porque es muy temprano. Ya empezaron los tiempos finales, pero todavía es muy temprano. Eso va a ser para más adelante, en otras palabras, ¿verdad? Se lo dijo el Señor. Pero mientras tanto, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Ahora, cuando los apóstoles escucharon esto del Señor, entonces ya en el versículo 14 dice que entonces todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, ¿por qué estaban perseverantes? ¿Por qué ellos se juntaron y permanecían juntos en la oración y en el ruego? ¿Por qué ellos decidieron perseverar? ¿Por qué ellos decidieron hacer de su vida una vida de oración constante en el templo? Imagínense ustedes que todos los benditos días ahí estaban en el templo y agarraron de costumbre eso, a las 3 de la tarde ahí estaban en oración, todos los días, todos juntos, perseverantes. ¿Por qué? Porque el Señor les había dicho que iban a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo. Entonces ellos dijeron: no, nosotros no nos vamos a perder esta bendición. Si el Señor nos quiere dar poder, si el Señor nos quiere dar el Espíritu Santo, entonces lo que tenemos que hacer es orar y clamar y suplicar y pedirlo hasta recibirlo, hasta que venga. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Ya en el capítulo 2 dice que llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos, ¿haciendo qué? Lo que dice el versículo 14, orando y rogando. Entonces miren, mis amadísimos hermanos, una de las cosas gloriosas, si lo podemos decir de esa manera, que se recibe o que reciben los que perseveran en la oración es el poder del Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo mismo. Ahora,
¿por qué a veces nosotros, como cristianos, no podemos nosotros tomar decisiones correctas? Si vamos por ese lado. Porque nosotros o no tenemos al Espíritu Santo, pero ahorita les voy a explicar de qué manera, o no nos dejamos guiar por Él. Es decir, si no hemos nacido de nuevo, definitivamente no tenemos el Espíritu Santo y por eso no vamos a poder ser guiados por Él. Pero si ya lo tenemos, es decir, si ya nacimos de nuevo, entonces necesariamente tiene que estar el Espíritu Santo, porque ese es el sello. Dice la Biblia que el que nació de nuevo, viene el Espíritu y se mete dentro de él. Pero no porque esté dentro de él, el cristiano se deje guiar por él. Es decir, que habemos cristianos, o hay cristianos, no me quiero meter yo ahí, hay cristianos que no se dejan guiar por el Espíritu Santo, aunque lo tienen adentro, pero no se dejan guiar por él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen contristado al Espíritu Santo. Pero una de las bendiciones que hay cuando hay una oración perseverante, cuando hay una constancia de oración, es que como que el corazón del creyente se habilita para poder ser guiado por el Espíritu. En otras palabras, cuando no hay oración, entonces el corazón se endurece. Cuando no hay oración, uno se vuelve carnal. Y aunque el Espíritu Santo adentro le esté diciendo a uno, busca al Señor, orá, sometete, obedece, como no hay oración, entonces uno dice, después. O rápido hay excusas, o rápido hay otras cosas que salen para ocuparse a uno, ya sea que venga de la carne, ya sea que venga del mundo, ya sea que venga del diablo. O sea, de esas tres fuentes vienen los tropiezos o las oportunidades para no someterse uno a Dios. Pero cuando hay oración perseverante, así como lo estamos viendo acá, entonces una de las bendiciones que pasa es que hay más oportunidad de dejar que el Espíritu Santo se mueva. Entonces, por eso, mis amadísimos hermanos, yo deseo con todo mi corazón que nosotros tomemos en serio la oración y que hagamos de la oración un hábito. Porque si nosotros hacemos de la oración un hábito y perseveramos en ella, entonces la primera cosa que nosotros vamos a hacer es que vamos a poder permitirle al Espíritu Santo que nos guíe. Y si el Espíritu Santo nos guía, entonces nosotros vamos a poder tomar decisiones correctas. ¿Por qué a veces tomamos decisiones hacia la ligera y hacemos decisiones incorrectas? Bueno, sencillamente, vaya, lo miramos, porque no nos dejamos guiar por el Espíritu. Pero la oración nos ayuda a nosotros a que el Espíritu Santo de alguna manera tome más control, que tome más lugar, que se posicione sobre nosotros. Y eso es lo que queremos. Amén. No queremos nosotros actuar ya por nuestra cuenta. No queremos hacer las cosas ya por nuestra cuenta. Por lo menos yo ya no las quiero hacer así. Amén. Yo le voy a ser honesto, hermano. Yo antes he tomado decisiones horribles, por no decir otra palabra, feas. Porque a veces uno quiere hacer las cosas apresuradamente. Porque a veces uno quiere hacer las cosas sin oración, sin búsqueda de Dios. Entonces, todas las cosas que el Señor a nosotros nos pide, no es para restringirnos, aunque por un lado sí, pero no es como para tenernos aprisionados, sino es para que nosotros recibamos bendición. Digamos, el Señor nos dice, ora. Fíjense que el Señor les dijo a los discípulos, por ejemplo, oren para que no entren en tentación. ¿Qué es lo que el Señor les estaba diciendo? Yo no quiero que ustedes sufran. Yo no quiero que ustedes pasen vergüenzas, por decirlo así. Yo no quiero que el enemigo se esté enseñoreando de ustedes. Eso es lo que el Señor está diciendo. O sea que cada vez que el Señor nos pide cosas, no hagas, no mires, no escuches, no hagas esto, no es como para manipularnos en el mal sentido, sino es para que nosotros recibamos la bendición. Es para que nosotros seamos llenos de Él. Y en este caso,
específicamente en estos versículos que leímos, la oración perseverante nos ayuda a eso, para recibir la guianza del Espíritu Santo. Entonces fíjese que cuando estos discípulos hicieron de su vida una vida de oración, pero perseverante, o sea, no hoy sí, mañana no, pasado quién sabe, y quizás la otra semana a lo mejor, no, sino hicieron de su vida una oración constante, entonces el Señor dijo, ok, este pueblo quiere, este pueblo me está demostrando que en medio de todas las cosas ellos van a perseverar, entonces los voy a llenar con mi espíritu. ¡Bum! Los llenó. Rápidamente empezaron porque como es una vida, no es un día, no es 2 días, no es una semana, sino es un hábito ya, entonces obviamente tarde o temprano se van a tener que tomar decisiones. Entonces eso lo miramos acá, que inmediatamente ellos se vieron en la necesidad de escoger a un apóstol, porque si ustedes se recuerdan y si han leído un poco, Judas pues había vendido al Señor, entonces fue descalificado de los 12. Entonces ahora Pedro, ya en el libro de los Hechos lo leemos en el capítulo 2, en esa unanimidad, en esa perseverancia a la oración, ellos se acordaron de las Escrituras y dijeron, pues es que la Biblia dice que se tiene que reponer ese apóstol. Entonces dice que empezaron a orar y escogieron a 2 de ellos. Entonces, en la oración y en la guianza del Espíritu escogieron a Matías. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? ¿Y qué nos enseña esto? Número 1, de que cuando nosotros perseveramos en la oración, el Señor en su misericordia dice, estos están perseverando. Entonces les voy a dar mi espíritu para que los guíe, y cuando haya decisiones que tomar, nosotros tomemos la correcta. Ellos escogieron a Matías, pero bajo oración, bajo guianza del Espíritu Santo, y así no pudieron errar. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros, otra vez a la carga, tengo aquí unas 10 bendiciones, y vamos por la primera, así que no se preocupen. Si nosotros, pero yo quiero que quede claro, si nosotros perseveramos en la oración, hermano, nosotros no vamos a pasar vergüenzas. ¿Por qué? Porque vamos a tomar, cuando haya decisiones, vamos a tomar la correcta. A veces tal vez a afirmar vamos algo, pero como ya hemos orado, hemos buscado la bendición del Señor, algo pasa y el Señor no permite que la reguemos. Así Dios obra. Pero cuando nosotros somos impulsivos y y hermano, el Señor dice, ok, pues hazlo. Pero ahí es donde vienen los ayes después. Ahí es donde vienen los fracasos, ahí es donde vienen los problemas. Imagínense ustedes si los apóstoles aquí no hubieran orado para escoger a Matías. Si hubieran presentado 1, 2, 3, 4, 5 personajes, ahí hubieran dicho, no, pues yo soy capaz. Y yo estuve con el Señor desde el principio. Porque uno de los requisitos para escoger a uno de estos apóstoles era que tenía que estar desde el principio. O que tuvo que haber estado desde el principio con Jesús. Y no solo hubieron 2. O sea, desde el principio lo seguía mucha multitud al Señor. Mucha multitud. Entonces, si no se hubiera orado, si no hubiera habido una guianza del Espíritu, entonces posiblemente hubieran tomado la decisión por el más guapo, por el de mejor color, por el de mejor recursos, por el de mejor posición, por el que tenía cuello. Y este asunto en el Señor no es de eso, sino es un asunto de que ¿quién quiere el Señor? Pero para saber eso, nosotros tenemos que orar, tenemos que someternos, tenemos que buscar la presencia del Señor. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Amén. Amén. Yo espero que sí. Yo lo estoy viendo y los felicito. Así que vamos a seguir orando. Aleluya. Gloria a Dios. Necesitamos tomar decisiones correctas, pero solamente lo vamos a lograr a través de la oración. Ahora, mire, en el versículo 42 del capítulo 2, también ahí siempre de Hechos, ahí vamos a seguir en Hechos, dice, 42. Y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles. Ahora, otra bendición que uno alcanza en la perseverancia de la oración es que uno obtiene la capacidad para someterse a la palabra, para someterse a la doctrina. Si no hay oración, entonces viene la palabra del Señor y en vez de un sometimiento a la palabra, lo que hay es, se antepone. Y ahí es donde, por ejemplo, donde han salido herejías. Y ahí es donde, por ejemplo, han salido otras sectas o han salido otras creencias. Porque como no hay oración, entonces viene una palabra y en vez de un sometimiento hay una contradicción. Entonces alguien da la doctrina, da la palabra, pero como no hay oración, entonces empieza el cuestionamiento, el racionamiento. Exactamente, en la carne. Entonces, pero cuando hay oración, aunque a veces la doctrina no se entienda, pero si hay oración, entonces uno tiene un espíritu de humildad y uno dice, vamos a orar. Y el Señor ilumina, el Señor pone el foco, pero cuando uno no ora y uno es renuente a la palabra, entonces uno se pierde la bendición de esa palabra. Entonces, una de las cosas que yo veo acá que es una bendición de la perseverancia de la oración es que hay un terreno más apropiado, más preparado para recibir la palabra. Entonces yo estaba pensando algo así como lo que el Señor explicó de la buena tierra. Digamos que cuando hay oración el terreno es bueno, es buena tierra y la palabra puede entrar, pero cuando no hay oración el terreno es árido, o sea el corazón es árido y esa palabra no haya cabida ahí, no haya cabida. La oración, hermano, lo que hace es preparar nuestra vida, preparar nuestro corazón para que Dios obre. Ya lo vimos, número 1, a través de su Espíritu, pero ya en esta parte, número 2, también a través de su palabra. Cuando no hay oración, hay mucho cuestionamiento humano. Uno escucha la palabra y como no hay oración, entonces empieza a trabajar la razón, la mente, el conocimiento humano, el intelecto. Y empieza el cuestionamiento, se empieza a meter la ciencia, se empieza a meter la arqueología, se empieza a meter la antropología, se empieza a meter todas las cosas cuando no hay oración. Porque la palabra del Señor solamente se va a entender espiritualmente. La palabra del Señor no se va a entender por el lado humano. No se va a entender así. Ni mucho menos se va a recibir, ni mucho menos se va a obedecer. Ninguno que no tenga un corazón humillado delante de Dios y ya preparado por el Espíritu Santo va a recibir la palabra. Ninguno. Así que, por ejemplo, si usted recibe la palabra con gozo y usted dice, aleluya, ahí está la bendición. Eso significa de que está trabajando el Señor ahí. Pero cuando hay cuestionamiento, cuando hay dureza, necesitamos orar. Necesitamos humillarnos. Ok, otra tercera bendición que yo miro, aparte de la llenura, ya lo dije, de la sumisión a la palabra, es que hay comunión los unos con los otros. Cuando no hay oración, siempre va a haber egoísmo entre los hermanos. Siempre va a ser así. Porque va a resaltar la carne. Sí. Va a resaltar mi ego. Miren, hermanos, vamos a ser honestos y sinceros. No todos en el cuerpo de Cristo tienen las mismas habilidades. Hay unos que son más habilidosos que otros. Hay otros que tienen inteligencia y hay otros que la tienen un poquito menos. Hay que ser honestos. Ahora, el problema es que cuando no hay oración, entonces no hay un espíritu de humildad y de equilibrio que pueda de alguna manera hacer que los que tienen más o menos tengan igualdad. Si hay oración, claro que va a haber igualdad, porque ese es uno de los beneficios de la oración. Pero si no hay oración, entonces lo que va a existir es orgullo. Si no hay oración, lo que va a existir es
yo soy mejor que aquel, o yo soy mejor que ella, o yo soy mejor que, o yo predico mejor. En el caso de los pastores, porque eso también me cae a mí. Hasta uno puede decir, no, yo predico mejor que aquel, o aquel el Señor no lo usa y a mí sí, cuando no hay oración. Entonces, por eso es importante que todos nosotros nos sometamos, nos humillemos y estemos orando constantemente, porque cuando no oramos, entonces, ahorita les estoy hablando de las bendiciones, pero si le damos la vuelta, o sea, entonces es el otro lado de la moneda. ¿Sí me entienden? Digamos que si hay una perseverancia en la oración, entonces yo me voy a someter a la palabra. Pero si no hay, entonces va a ser lo contrario. Y en el caso de la comunión, verso 42, ¿estoy? Y en el caso de la comunión, si yo oro, entonces yo voy a poder tener coinonía con mis hermanos, los voy a poder amar, los voy a bendecir, no los voy a ver feos, sino al contrario. Si miro debilidades en mi hermano, lo que voy a hacer es ayudarlo, bendecirlo, si hay oración. Pero si no hay oración, le voy a decir, escúchame, carnal, esto y lo otro. Eso es así, hermanos. Eso es así. Entonces, estamos aprendiendo la importancia de la oración. Pero hay otra tercera cosa. Perdón, ya sería 4, ¿verdad? Que también hay partimiento del pan. Y eso, de alguna manera, enseña eso que les estoy diciendo, pero también enseña el servicio. El partimiento del pan. Yo te doy, de acuerdo a tu necesidad, tú nos das. O sea, eso es así. El partimiento del pan. Acuérdense que uno de los problemas que tuvo Corinto, la iglesia de Corinto, por eso el apóstol Pablo les escribió, es que ellos llegaron a perder esto. Dejaron de orar, entonces se volvieron carnales. Y cuando venía el partimiento del pan, entonces muchos empezaron a hacer acepción. Muchos empezaron a hacer sus grupos. Muchos empezaron a ser inferior a los otros, a los pobres, o etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos libre. Amén. Que nosotros empecemos a hacer grupos. Por eso yo le doy gracias al Señor que estamos empezando de cero. Amén, amén. Porque de esa manera todos nos vamos a ir conociendo, y cuando vengan viniendo todos, tiene que seguir ese mismo. O sea, que el que todos nos conozcamos, el que todos nos bendigamos, el que todos nos miremos igual. Porque ya cuando se empiezan a hacer grupos, cuando ya se empiezan a hacer distinciones, entonces, y si no hay oración, ay, hermano amado, entonces es un problema. Entonces el Señor nos auxilie. El Señor nos auxilie. Necesitamos orar. Necesitamos orar para, en vez de ver feo al hermano, lo bendigamos. Oremos por él. Seamos un apoyo, seamos una ayuda, seamos bendición. Seamos bendición. Amén. ¿Cuántas van? Ya va a ir por la quinta. Ok, sumisión, comunión, partimiento del pan. Vamos al versículo, vamos al capítulo 4, versículo 31. 4:31. Dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Ahora, lo que yo veo aquí en la perseverancia de la oración, porque ellos aquí oraron, desde el versículo 24 hasta el versículo 31, ellos elevaron una oración. Bueno, lo que había pasado ahí es que habían encerrado a Pedro en la cárcel. El Señor lo liberó, entonces, pero ellos estaban orando, estaban pidiéndole al Señor, por eso todos juntos, todos unánimes. El Señor contestó la oración de ellos, que ellos estaban perseverantes, que lo estaban pidiendo, pero lo que yo quiero sacar aquí, la bendición que quiero sacar de acá es que cuando ellos, después que hubieron orado, dice que el lugar en donde ellos estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces lo que estaba pensando aquí es que Dios, al ver la perseverancia de la oración de su pueblo, de sus amados, de su iglesia, Él lo que hace es que les da autoridad, o sea, Él autoriza algo así como cuando el Señor Jesús salió del Jordán y Él dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces lo que pasa cuando un pueblo está orando y tiene perseverancia, el Señor dice, en este pueblo yo me complazco. Y como muestra
y como para demostrarles que yo estoy complacido con ese estilo de vida que tienen de oración, entonces les doy mi autoridad. Por eso dice que tembló el lugar, como quien dice, yo estoy con ustedes, como quien dice, mi presencia está con ustedes. Entonces, amados hermanos, en la oración, en la oración perseverante, el Señor pone su sello. El Señor está en medio de un pueblo que ora. Es la presencia del Señor, es la autoridad de Dios. O sea que nosotros cuando oramos, hermanos, no crean lo que algunos dicen. Esos están locos. Esos no sé para qué oran tanto, para qué se juntan. No, no es así, no es locura. Nosotros sabemos que cuando nosotros oramos y tenemos un estilo de vida, el Señor está en medio de nosotros y da su autoridad. Por eso el Señor Jesús decía, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. O sea, lo que está diciendo Jesús es, Señor, gracias porque tú respondes mi oración. Señor, te doy gracias porque cuando yo oro, mi oración no solamente llega al techo. O sea, tú me escuchas y me respondes y me sellas. O sea, haces manifiesta tu presencia. Eso es lo glorioso, hermano. Entonces, oremos al Señor. Oremos al Señor porque de esa manera el Señor va a dar testimonio. El Señor da testimonio. Él mismo testifica, Él se complace. Amén. Ok, entonces, ¿qué más les doy? Miren, vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses, porque quiero amén. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ahora mire, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por esas bendiciones que acabamos de ver, por eso no estemos afanosos. No pensemos de que la oración que nosotros hagamos, y mayormente si es perseverante, va a ser en vano. No es en vano, sino al contrario. Si nosotros le presentamos a Dios todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades, Él las escucha. ¿Cómo las vaya a responder? Bueno, eso ya lo tocamos en otros temas, y eso va a ser en su soberanía. Amén. Pero nosotros no le oramos al aire. Ahora, mire, Hebreos, el Señor Jesús es el máximo ejemplo de todo esto que les estoy diciendo y que la Biblia nos enseña para que nosotros lo hagamos. Entonces, Hebreos capítulo 5, dice Filipenses 4:6, y ahorita nos vamos a Hebreos. Nomás solo para que usted tenga bien claro el concepto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y Hebreos capítulo 5, versículo 17, oiga lo que dice. 5:7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dijimos que decía Filipenses 4:6? Sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones con oración y ruego. ¿Por qué tiene que ser así? Y acción de gracias. ¿Por qué tiene que ser ese ruego? ¿Por qué tiene que ser esa súplica perseverante? ¿Por qué? Porque de igual manera lo hizo Cristo. Aquí dice que Cristo en los días de su carne, Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y claro, el versículo 8 da algo impresionante. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, qué importante es orar. O sea que no solo es una bendición, aparte de que es un mandato,
si lo cambio, ¿va? Porque iba a decir no solo es una bendición, sino es un mandato. Pero si lo pongo de la otra forma, o sea, aparte de que es un mandato, nos trae bendición. Es decir, lo que les dije anteriormente, el mandamiento de Dios, todo lo que el Señor nos pide en su palabra que nosotros hagamos, no es para restringirnos o como para que nosotros perdamos cosas buenas. No, hermano. Nosotros no vamos a perder nada haciendo lo que Dios nos pide. Al contrario, vamos a alcanzar mucha bendición. ¿Y quién no quiere que Dios lo escuche? ¿Quién no quiere que Dios lo bendiga? ¿Quién no quiere que Dios le dé de acuerdo a sus necesidades? Yo creo que todos queremos que Dios nos auxilie, que Dios nos bendiga, que Dios nos escuche. Pero tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Tenemos que rogar, tenemos que suplicar con gran clamor y lágrimas. Y dice que Él lo hizo al que podía librar de la muerte. Es decir, no vamos a estar exentos de estar enfrente de alguna situación incómoda. Es decir, vamos a estar enfrente de una enfermedad, vamos a estar enfrente de una escasez, vamos a estar enfrente de la muerte, incluso así como Jesús estuvo. Pero si tenemos una oración perseverante y clamamos y pedimos, una de las bendiciones es que Dios nos puede librar. Amén. Nos puede librar. ¿Cuántas oraciones no se hicieron, podría yo decir, en momentos difíciles y Dios no los pudo librar? ¿Verdad? O se los voy a cambiar. Digamos, si se hubieran orado muchas oraciones en situaciones difíciles, yo creo que Dios hubiera podido librar a muchos. Amén. O sea que en base a este pasaje yo puedo decir que han habido muertes, han habido enfermedades, han habido situaciones difíciles que la gente ha pasado por no orar. Algo otras necesariamente las tiene que pasar uno porque les ayuda a uno. Digamos, digamos, Dios a veces permite que uno pase situaciones difíciles porque Él definitivamente ya estipuló eso. Quiero que pases esto porque eso te va a ayudar. Pero hay situaciones difíciles en que si uno clama, Dios lo puede librar a uno. En el caso de Jesús, digamos, Él llegó a la cruz y murió y resucitó. Pero antes de que Él llegara a la cruz, antes de esa muerte, Él pasó momentos en que lo querían matar. Digamos, en una oportunidad lo querían tirar de un despeñadero. Desde ahí lo querían resbarrancar. Y dice que Él pasó en medio de ellos y se fue. Entonces, esa fue una de las ocasiones en las que Dios lo libró, porque Él oraba perseverantemente. Claro, ya la muerte de la cruz, Él la iba a morir, porque para eso vino. Entonces, ahí está el ejemplo de lo que les acabo de decir. Hay oraciones en que si nosotros las hacemos, Dios nos puede librar de situaciones difíciles. Y hay cosas que de plano le vamos a tener que pasar. Entonces, tenemos que orar. Amén. Tenemos que orar. Yo, por ejemplo, le digo al Señor en la mañana, siempre que salgo, Señor, líbrame de cualquier accidente, líbrame de la muerte, líbrame de cualquier cosa. Amén. Entonces, ya si me pasa, porque me han pasado algunas cosas, entonces ya yo digo, bueno, el Señor lo permitió y va a ser para algo. Por ejemplo, no hace mucho tuve un accidente, hace un mes, un poquito más, unos 2 meses, un accidente. Pero yo ya había orado en la mañana. Yo siempre oro, Señor, líbrame. Y más sin embargo pasó. Entonces cuando yo oro, y me recordé en ese momento cuando tuve el accidente, y entonces yo dije, Señor, algo vas a sacar bueno acá. Y efectivamente Dios sacó algo bueno, aunque yo pasé. Pero la importancia de la oración, tal vez si uno hubiera orado, hubiera pasado ese accidente y no hubiera sido para bendición, sino hubiera sido para algo malo. Entonces necesitamos nosotros orar constantemente para recibir la bendición del Señor. Amén. Amén. Mire, ¿cómo termino esto? Padre Celestial. Bueno, acompáñeme a 2 de Crónicas.
Segunda de Crónicas, capítulo 7. Nomás deme un minuto, hermano. Un minuto y oramos y nos vamos. Mire, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Este es un versículo que usted se lo tiene que saber de memoria. Pero si no se lo sabe, más adelante se lo memoriza. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere levantarnos. Dios quiere darnos fuerzas como búfalo. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere que estemos sanos, que estemos libres también. Pero nosotros necesitamos hacer de nuestra vida una vida comprometida, una vida de comunión con Dios, porque esa es la oración. Si nosotros tenemos comunión con Dios, si nosotros tenemos una relación íntima con Dios, entonces Él nos va a poder bendecir. Porque una relación íntima con Dios, una comunión permanente con Dios, solamente se va a lograr a través de la obediencia. Pero la obediencia en oración, en comunión. Tenemos que estar orando. La oración, hermano, es casi que la vida del cristiano. La oración y la palabra. Porque, digamos, Dios, yo se los he dicho, Dios nos habla a través de la palabra y nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. O sea, es una comunión recíproca. Amén. Digamos, Dios dice, yo te hablo, ahí te doy mi palabra, pero háblame a través de la oración. O sea, tiene que ser una comunión recíproca. Por eso una de las primeras bendiciones fue esa. Si yo oro, entonces viene la palabra, entonces Dios me habla. O sea, esa fue casi que la segunda bendición, la primera bendición. O sea, si yo le hablo a Dios a través de la oración, entonces Dios me habla a través de la palabra. Si yo no le hablo a Dios a través de la oración, aunque yo escuche 10,000 mensajes, no me va a entrar ni al mente ni al corazón. Eso así es, hermano. Son principios. Son principios. Entonces, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a nosotros tener una vida de comunión, una vida de oración perseverante todos los días. Y de esa manera nosotros vamos a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios. Póngase de pie. Padre, gracias, Señor, esta noche por tu misericordia. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las bendiciones que tienes para nosotros a través de la oración. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, a desarrollar ese hábito. Queremos tener comunión, Señor. Queremos nosotros aprender, Padre, a orar en el nombre de Jesús. Donde tu
multitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala, no sé cómo expresar